Lo que está claro, por la cara que ponían, es que daban auténtico placer y unas satisfacciones enormes, y por tanto yo creo que esa era una de las mejores y más tempranas pedagogías, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente despertaban toda su fantasía, y los chicos pequeños fantasía, conocimiento poco, pero fantasía toda, ¿no? Porque aprendían sobre todo a diferenciar lo vivo de lo no vivo, e incluso ya tenían pequeños esbozos de lo que era importante y no importante, y muchas veces sobre todo era el punto de inflexión entre una narración o un hecho, entre que fuese o que le pudiese ilusionar, o en la otra vertiente que incluso se pudiese dramatizar. Hombre, en ambos casos siempre sería una cuestión pedagógica, pero claro, en una vertiente u otra la diferencia era obvia o es obvia. ¿Qué es lo que se tiende con esto? ¿O qué se intenta, o qué han intentado conmigo, yo he intentado con otras personas jovenzanas? Pues evidentemente que tiendan siempre a la mayor despreocupación pues ante las verdaderas cualidades de las cosas, ¿no? De las cosas cotidianas. Y la imaginación, en este caso, es o que se desarrolle quizá más por la ignorancia que por un hecho o un proceso mental en sí, evidentemente. El chaval joven no sabe nada, es un ignorante total, pero desarrollando esa imaginación que incluso sepa, dándole pequeños, digamos, pequeños esbozos para que él ya lo vaya matizando mucho más, que ese proceso sea más por la ignorancia que por el proceso mental en sí, y entonces esa imaginación en ese sentido va a ser francamente positiva. ¿Por qué? Porque también sabemos que el jovenzano, me ha pasado a mí y le pasará a cualquiera, y 5.000 años que estemos aquí, bueno, yo no, otras generaciones pues les pasará exactamente igual, y es que el jovenzano pues va o obedece, mejor dicho, más a sus propios sentimientos y deseos que a los conocimientos objetivos, porque no los tiene, de todo lo que le puede rodear, ¿no? Entonces digamos que está predispuesto siempre a lo subjetivo, y lo subjetivo es el poco conocimiento, la mucha ignorancia y la mucha imaginación que él tiene. Entonces siempre todo va a estar rodeado pues, de cosas subjetivas, como son sus sentimientos, sus deseos y por supuesto sus apetitos e incluso instintos, ¿no? Entonces en el mundo de los deseos que ya hemos hablado, pero de los deseos de los mayores, los anhelos, el joven siempre se siente, digamos, como un poco soberano, ¿no? Es un auténtico dictador, y entonces pero está encerrado dentro de su propio mundo, pero claro, fuera hay otro follón mucho más gordo, que es la auténtica realidad. Entonces ahí precisamente ya es donde vamos a ir, en ese mundo objetivo que está fuera, pues ahí se siente completamente desarropado y completamente ignorante. Y ahí está el primer conflicto o el primer follón, digamos, o la primera frustración, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo? Pues yo recuerdo que pues yo llevé a mi sobrino mayor, pues antes de Reyes, ¿no? Las típicas tonterías bueno, no tonterías, perdón. Y lo llevé pues, a una juguetería y le dije, bueno, pues en plan, yo iba despreocupado, pues iba contento, el chavalico, pues ni te cuento, ¿no? Pues iba pues encantado. Entonces yo le digo, bueno, Francho, mira, aquí vamos a... ¿Qué juguete quieres? Entonces, claro, él alucinado, un mocoso, alucinado, pues empezó a ver tantas cosas, que se quedó completamente mareado. Y me dijo, todos. Fallo mío. Porque claro, de mi voluntad, pues se había portado bien, o por la razón que fuera, ya no recuerdo. Pues yo le dije, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué juguete pues quieres? Entonces no lo expliqué, ni le conté, ni lo confabulé para decirle o para darle, digamos, o para decirle o para comunicarle que podía elegir un juguete porque se había portado bien o porque los reyes no sé qué, no sé cuántas o patatín de patatán. Entonces ya, claro, la primera frustración es su propio mundo, que a lo que ve,
pues él quiere todos los juguetes, pero evidentemente, pues claro, aquí no hay mangancha, ¿no? Pues puede tomar un juguete, elegir un juguete, pero ya claro, entre su mundo y la realidad ya está la primera frustración. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, lo que él pensaba el chaval, supongo, o por la cara que él puso, pues fíjate, de ser una mañana estupenda, y que él hubiese tenido muchísima ilusión, pues casi eso se convirtió en un auténtico drama. ¿Por qué? Porque sus deseos o sus apetitos eran inmensamente mayores que lo que la realidad le podía dar. Incluso el chaval estaba premiado, ¿no? Entonces, ahí está el primer choque, la primera frustración entre lo que es su propio mundo y la puñetera realidad, o la fría realidad. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Pues todos los chavales pues intentan o quieren ser los más grandes y los más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué se intenta? Eso ya es por una propia, digamos, por instinto, ¿no? Siempre quiere tener la figura del padre, una persona mucho más grande, que es importante, pues que trae dinero a casa, pues que le protege, que le da de comer, que lo lleva a la escuela, que lo va educando, etcétera, etcétera. Siempre ahí se siente como muy seguro, ¿no? Pero con el cuento, precisamente, con estos relatos o con estas fábulas e incluso refranes, pues lo que se intenta es que no haya interacción, precisamente, o una interacción traumática entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Qué conseguimos con eso? El chaval ya va aprendiendo, digamos, un esbozo de moral, eso fundamental. Otro, que ejercita mucho su imaginación y va poniendo pues ya su juicio pues en pie. Ordena sus representaciones y se ordena a sí mismo. Se le edifican también ideales, aunque sean muy sencillos, pero por supuesto nobles, ¿no? Entonces, ¿qué consigue con esto? Pues una concepción, ya va tomando forma, una concepción más o menos real de lo que es la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hombre, es que aquí hay dos cosas, ¿no? Todos los chavales, a mí me ha pasado, aunque yo recuerdo que eran, pero como auténticos traumas, ¿no? Primero, que todos los chavales o todos los chicos les surge, o nos surgió y les surgirá, pues la sensación de miedo ante el contacto o ante la amenaza de cualquier contacto ante una cosa desconocida, eso está claro. Entonces eso, digamos que la realidad pues le infunde miedo por desconocimiento y por ignorancia, digamos que le hace retroceder, y eso es una cosa que es evidente, ante cualquier cosa, pues, el chaval siempre pues se le erizan los pelos, digamos así, ¿no? Pone la columna como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Aunque muchas veces no nos diga nada, o se nos quede mirando con una cara como diciendo, bueno, ¿y esto qué es, no? Entonces, ahí está la primera reacción. Pero por otro lado, claro, lo que ya decíamos en alguna ocasión, ¿no? Que la diferencia entre el viejo y el joven, y es que el joven tiene mucha curiosidad, el viejo ya no tiene ningún tipo de curiosidad. Y es precisamente esta curiosidad lo que, digamos, como el principio el principio del equilibrio, ¿no? De aquel yin y el yang, lo positivo y lo negativo, que frente a esa primera sensación de retroceder, de que la realidad le da miedo, también está su curiosidad, que muchas veces, por estar precisamente invadidos y tener todo el cerebro en blanco, por ser ignorantes y no tener ningún conocimiento, pues todo es nuevo para ellos. Entonces eso también es otra cuestión que les atrae, no les hace retroceder. Y ambas cosas entre lo nuevo y su curiosidad interior, parece ser que el hombre va trabando ya, pues, digamos, una realidad o un esbozo de realidades. Pero claro, muchas veces la curiosidad es una ecuación, ¿no? La curiosidad sumado a la ignorancia, por supuesto que muchas veces es mayor que el propio miedo, pero este miedo ya no es miedo, sino que muchas veces ya se convierte en una auténtica, o se convierte en un chico completamente temerario, no ve peligro por ninguna parte. Entonces ahí está, ¿no? La ignorancia con la curiosidad, muchas veces ahí tenemos a un chaval completamente arrojado, pues temerario, y por supuesto que ahí va a gozar de muchísimos peligros, incluso peligros físicos, ¿no? Y por supuesto muchos peligros morales que si sale, pues es posible que
es posible que le hagan muchísimo más daños que cualquier daño, como decíamos, ¿no? Entonces, precisamente cuando se intentan narrar las cosas, lo que se hace es que el chaval trabe conocimiento de las cosas a través de ese juego de comunicación, que es ese juego alternante, o juego que va alternativo entre su desconocimiento y su miedo, digamos así, frente a su gran curiosidad. Y es precisamente con esa narración con lo que vas frenando un poco todo ese ritmo, ¿no? Entonces, gracias a esto es como se sobrepondrá a todos los temores propios que le dará la realidad. Entonces ya será un chaval, o se irá haciendo un chaval cauto y juicioso. ¿Por qué? Porque se va familiarizando de una forma suave, sin ser traumática, con la realidad. Y también ayudará a que tampoco sea un memo, ¿no? Sino que se irá aventurando de una forma instintiva con toda la realidad. Entonces es un juego que es muy fina, ¿no? Digamos así. Pero claro, cuando vemos a muchas personas, sobre todo, bueno, muchas personas jovencicas, es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos viendo pues al típico chaval que, pues un parvulico, pues que nosotros decimos, joder, qué mal educado, ¿no? Pues le dan unos arrebatos. Evidentemente es un chaval mal educado. Mal educado, ¿por qué? Porque precisamente este juego alternante, pues quizá no se le han sabido infundir sus mayores, en este caso, pues sus padres o sus abuelos o su familia, ¿no? Entonces, ¿este arrebato qué es? Precisamente es una falta de ritmo, no es ni más ni menos, como jugando al golf, ¿no? Jugando al golf, los buenos jugadores, según vemos por la televisión, pues llevan un ritmo que son capaces de hacer todo el arco y infundir tanta fuerza y tanta precisión a esa bola que hacen muchos metros y en perfecta dirección, y por supuesto para conseguir ese objetivo. Entonces, cuando no hay ritmo, que ahí está la madre del cordero, si va muy lento, pues sale esa pelota dura como escupida, ¿no? Y si va con muchísima fuerza, pues pierde mucha efectividad y puede ir para allí y para allá. Pues en ese sentido, ese arrebato no es ni más ni menos que esa falta de ritmo en la respuesta ante un estímulo cualquiera, dejándose llevar o dejándose dominar precisamente por todo ese cúmulo de emociones internas, o más bien pasiones internas, dejándose llevar por ese mundo subjetivo que todos los niños pues nacen, ¿no? Y sobre todo pues con esa pasión, digamos, esa ira. Entonces, ante cualquier respuesta, aunque ante cualquier estímulo, mejor dicho, del mundo exterior hacia su mundo interior, ellos son, digamos, bueno, no son auténticos, bueno, dan una respuesta arrebatadamente. ¿Qué significa? Que ni se le han contado, ni se ha confabulado esas dos generaciones, del joven con el mayor, para hacerle que no tenga esa respuesta traumática entre su mundo subjetivo y la realidad con la que tiene que tarde o temprano ir saliendo, ¿no? Más o menos hasta los 40 años, como decíamos, hasta que se le termine de formar toda su cara. Entonces, obra siempre por todos esos subjetivos motivos, Pues entonces ya cuando tenemos a un chico que se rige o da respuesta arrebatadamente, pues ya estamos criando a un joven sano, ya más mayorcico, completamente obcecado. Y si el arbolito, digamos, supuestamente, sigue creciendo, pues vamos a tener ya a un ser humano o a un hombre hecho y derecho, pero completamente perverso. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque no sabe reflexionar, quizá porque es que nadie le contó un cuento o nadie le enseñó a reflexionar, a decir, bueno, mira, chaval, y bueno, sigo pensando, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, que ningún niño nace con mala leche, ninguno. Son todos criaturas perfectas, digamos, engranajes nuevos, y depende mucho del ambiente sobre todo familiar, y de sus dos generaciones normalmente que puede tener, gracias a esos cuentos y a esas fábulas, digamos así, de los 1 hasta los 7 años, es cuando ahí se va a ir moldeando todo su cerebro. Entonces va a ser esas interacciones entre el mundo interior subjetivo, lleno de desconocimiento, de ignorancia, de eso sí, de muchísima imaginación, la puede desviar por otros derroteros, de tal manera que él va a ser ya, digamos, se va a pensar
que es el rey absolutista y que tiene el mundo en su mano, y ante la primera interacción que vaya en contra de sus propios intereses o sus propios instintos, o vaya un poco en contra de su propio mundo interior, pues la respuesta va a ser, en primer lugar, una respuesta, como un arrebato. Ese chaval va a ser, repito, un chaval o un joven ya más obcecado y, por supuesto, ya cuando sea mayor, uno mucho más perverso. Entonces digo esto, claro, como decía aquellos viejos, este tonghua, este contar los cuentos, es verdaderamente importante, aunque si vemos ahora, hoy en día, y es lo que más pena me puede dar, por la poca información que hay, y la información que se da, que no es quizá lo más adecuada posible precisamente para estos chavales, ¿no? Y muchos de esos, ahora que vemos en cualquier televisión, podemos hablar sobre sexo, sobre sexo. Entonces, ayer concretamente veía en una cadena, pues un debate, fíjate tú qué clase de debates, donde había allí una serie de personajes, digamos, famosos, y pues algunos presentadores que seguramente, no lo sé, pero por la pinta que tenían no han pasado por muchas facultades, pero estaban ya dando, parecía ser, auténticas leyes universales, hablando de sexo y cuántos polvos echas tú y no sé qué, no sé cuántas. Entonces, quiero decir que, digo, joder, pues vaya cuentos, digamos, a unas horas en que evidentemente los chavales, desde los más pequeñicos hasta los, hasta los pardales, digamos así, e incluso hasta los jóvenes incluso de bachiller, entonces están viendo eso ellos quizá, porque su padre y su madre están pues muy atareados, trabajando fuera de casa, quizás están solos, con el abuelo dormitando, o porque no le hacen ningún caso, o porque el abuelo está metido en el asilo, precisamente se están solos. Entonces esa caja tonta, incluso esta también, sí se ve con muchísima frecuencia, esa caja tonta ya asume el papel de divertir, de contar y de confabular, pues a todos los que están ahí presos de tanta pantalla. Entonces, un chaval, cuando está escuchando reiteradamente, pues claro, pues estas personas que son famosas y que las veo todo el día por la televisión y que aparentemente tienen tan buena pinta y van bien vestidos y van bien lavados y van bien peinados, entonces si me están hablando de eso, sobre sexo y cuántos polvos echas tú y no sé qué, no sé cuántas, y sí, porque a ti te vi a las tantas de la madrugada, porque vas a tal sitio, y no sé qué, no sé cuántas, tú ya les estás confabulando, por 4 malditas imágenes, o supuestas imágenes, o disimuladas imágenes, y comentarios, seguramente, con toda la seguridad, digo, a un libre albedrío, pero estás inculcando ya en sus cerebros, que cosas que son completamente anormales, que por la frecuencia con las que estamos escuchando, ya se están convirtiendo en auténticas leyes, por supuesto, sin ninguna base. Entonces decir, bueno, pues en primer lugar, cuando digo yo, aquí, bueno, tengo que decir que yo no soy ningún profesional de esto, ni falta que me hace, y nosotros nos ganamos la vida en otro sentido, pero gracias a eso también podemos decir estos comentarios, pues con toda la libertad del mundo. Cuando decimos a un chaval, estos polvos, ya estamos induciendo. Entonces, ¿por qué estas personas? Bueno, no, estas personas no, porque no tienen quizá la capacidad, hablando rápidamente, cuando hablan sobre sexo o sobre eyaculación, sobre todo en los hombres, ¿por qué un chaval que está creciendo y está haciendo tantísimo deporte, pues evidentemente sabemos, porque ya lo hemos comprobado muchísimas veces y lo hemos, digamos, repetido hasta la saciedad, que va a tener mucha más dificultad para crecer e incluso mucha más dificultad para que esos huesos sean sanos, como decía incluso Hipócrates, que no he escuchado ninguna frase, cuando un joven o un hombre eyacula muchas veces, se le reblandecen 2 huesos, como es el sacro en primer lugar y el esfenoides, un huesecito que está aquí dentro, donde se aposenta esa glándula tan importante como es la hipófisis, ¿no? Entonces,
esa caja que ya está tomando el papel de los abuelos cuando ya están exiliados o están tomando el sol por ahí, por Benidorm, llevándolos por autobuses, ya se les quita el papel tan importante de contar todos esos cuentos y esas fábulas. A los chavales les estamos metiendo o estamos permitiendo que se les meta precisamente otros cuentos chinos que no sirven absolutamente para nada, sino para fastidiar y para que sean auténticos enfermos funcionales y orgánicos, y sin embargo, pues el fondo no es ni más ni menos que para poder revendernos pues con 4 publicidades, 4 productos que normalmente ni falta que nos hacen. Bueno, yo creo que, bueno, ya me han avisado que vamos a tener que ir terminando con que, bueno, con el tema este de los cuentos y las fábulas. Espero que no haya, bueno, ha sido un cuento que, pues, que no les haya cansado demasiado, ir repitiendo el fabulam aetatis per agere y el causam filium cum servis pater, ¿no? Como diciendo que al menos pues nuestros padres siempre han sido auténticos esclavos nuestros. Entonces, gracias a ellos, y espero que así siga la cosa, por lo menos ellos no, gracias a su sacrificio, digamos así, pues no llevemos demasiadas tortas cuando salgamos mínimamente al mundo exterior y las interacciones no sean tan grandes. Para eso creo que sirven los cuentos y las fábulas, aunque a veces digamos, jo, este abuelo o este tíón es un pesado porque casi siempre me está contando la misma fábula o me está contando el mismo cuento, aunque sea chino. Bueno, ya solamente me queda pues darle las gracias por su atención y a despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.